que me acompañen al libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago y aún estamos en el capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 21. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 21. Y el día de hoy vamos a estar leyendo solamente este versículo 21. Amén. Vamos a leer en Santiago, versículo 21. Y dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Hemos estado hablando acerca de lo bueno que es Dios con nosotros, lo bueno que Él ha sido en nuestra vida, las cosas bondadosas, aquellas dádivas generosas que ha dado a cada uno de sus hijos. Y como cada cristiano, y es el plan de Dios, como cada cristiano, Dios quiere que usted viva en esta vida esas cosas para que sepa lo bueno que es Dios en esta vida. Pero muchas veces, y también estuvimos hablando no tan solamente de lo bueno que es Dios, también estuvimos hablando por qué muchas veces nosotros no podemos experimentar o no podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y es porque muchas veces dejamos y prestamos oídos y ponemos atención en ser guiados por nuestra concupiscencia, por nuestros bajos instintos, por nuestra naturaleza pecaminosa y por la ira que guía nuestras vidas. Estuvimos viendo la semana pasada, el pastor Darío estuvo enseñando acerca de ser tardo para la ira. Y es que cuando nosotros somos guiados por la ira, la verdad es que decía ahí la palabra, decía el versículo 20, que ahí no opera la justicia de Dios. No opera la justicia de Dios cuando hay ira del hombre. Pero vamos a estar viendo en este versículo 21 cómo la palabra de Dios nos guía para nosotros poder vivir esta vida. No tan solamente nos enseña lo bueno que es Dios, todas las cosas, la dicha, la bienaventuranza, la felicidad que Él nos puede dar. No tan solamente quiere dejar en claro lo bueno que Dios ha sido, sino que quiere llevarnos a que podamos ser cristianos en la práctica. Que podamos ser cristianos que practiquemos el cristianismo, cristianos que vivamos el cristianismo y sea testimonio en nosotros. Que no miremos a otro hermano y hablemos del Cristo a través del testimonio solamente del hermano y no de nuestra experiencia personal, sino que es importante que nuestra vida sea también un reflejo de lo que creemos y de lo que predicamos. Porque es realmente donde Cristo se manifiesta. Podemos hablar mucho de la palabra de Dios, pero cuando no hay testimonio son solamente palabras. En cambio, cuando hay una vida transformada, vamos a ver lo bueno que ha sido Dios. Que no solamente queda en una forma teórica, no solamente queda en un aprendizaje, no solamente queda en lo que fue el día domingo, sino en aplicarse dentro de la semana y ver cómo Dios está con usted. Cómo Dios le ayuda a superar cada una de esas pruebas. Y el versículo 21 parte diciendo: por lo cual desechando toda inmundicia. Muchas gracias, hermana Nancy. Y dice, por lo cual desechando toda inmundicia. De hecho, parte diciendo, por lo cual. Esta es una transición que tenemos de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira. Y teniendo esto en cuenta de ser tardos para la ira, por lo cual empieza diciendo el versículo 21, desechando toda inmundicia. Y está hablando acerca de la ira, pero también de otras cosas. No es casualidad que el hermano Marco hoy día en la cena haya tocado acerca de abandonar y rechazar y nosotros dejar esas cosas que hacíamos en el pasado. Dios quiere que vivamos en una vida en rectitud,
quiere que vivamos bajo los preceptos de la palabra de Dios. Y vemos cuando pasa esta transición diciendo de la ira acerca de ser prontos para oír, tardos para hablar, pero tardos también para la ira, por lo cual desechando toda inmundicia, está haciendo un contraste de la ira de los hombres, nuestra ira, pero también debemos saber que Dios también puede sentir ira, y Él siente ira. Nosotros tenemos sentimientos no para que los guardemos en un cajón, sino que podamos experimentarlos, pero dentro de cómo Dios quiere que experimentemos cada una de las áreas de nuestra vida. A veces vivir emociones desordenadas es algo que Dios no quiere. Vemos en la Biblia diferentes emociones, personas muy gozosas, personas que estaban muy alentadas por Dios, pero también vamos a encontrar personas muy deprimidas, personas que estaban tristes hasta la muerte. Incluso nuestro Señor Jesucristo sintió esas cosas. David, el rey David también. Pero cuando él estaba en tristeza, su manera no era simplemente echarse a morir y llorar y decir, bueno, yo voy a llorar y voy a sufrir porque Dios me dio sentimientos y esto es lo que Dios quiere para mí. Sino, lo que usted tiene que saber, que en la tristeza y en el gozo, todo tiene que ser apoyado en el Señor. David, cuando estaba triste, su socorro era el Señor. Él pedía, quiero esconderme bajo la sombra del Altísimo. Ayúdame, derrota a mis enemigos que buscan matarme, que buscan hacerme daño. Él en sus angustias acudía al Señor. No era que estaba gozoso en victoria, sino que era alguien que se sentía mal. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros somos guiados por los sentimientos, sobre todo para la ira, lo primero que hace el sentimiento de la ira es mostrarse de una manera muy agresiva, incluso con intenciones de asesinar. Ahora, cuando nosotros hacemos este contraste entre la ira del hombre y la ira de Dios, tiene que ver con lo que es justo y lo que es santo. El hombre siempre va a sentir ira porque está bajo el dominio de su naturaleza pecaminosa. En cambio, Dios cuando tiene ira es porque han transgredido su santidad. Cuando transgredimos su santidad, Él siente ira. Ahora debemos entender que la ira que Dios sentía por su pecado, por todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús, Dios no la hizo desaparecer así nomás, sino que hizo justicia. Y hizo justicia en Cristo Jesús. Él desató su ira por cada uno de sus pecados, desde el momento en que nació usted hasta el último momento que usted verá la luz del día. Todos esos pecados fueron cubiertos y pagados. Y esa ira que Dios tenía por transgredir con nuestros pecados su justicia, Él la desató sobre su Hijo en la cruz. Es por eso que nosotros podemos tener justificación. Es por eso que nosotros podemos ir confiados en Cristo Jesús, porque por medio de Él y solamente de Él es que nosotros podemos tener esta posibilidad de no ser mirados con juicio ni con ira. Ahora yo les digo que la ira no queda sin paga. El pecado no queda sin paga. Algún día Dios hará justicia. Y alguien puede decir, ¿y qué va a pasar con nosotros? Bueno, Cristo hizo justicia por nosotros. Cristo hizo justicia por nosotros. Nosotros debíamos pagar algo, pero Cristo pagó por eso. Por lo tanto, ahora ya no somos hijos de ira, sino que ahora somos hijos de Dios. Y Él nos mira como mira a Jesucristo. Por lo tanto, vemos que ahí está la santidad y su justicia, con el amor que ha demostrado a través de su Hijo Jesucristo. Pero ahora también tenemos cuando nosotros somos guiados por toda esta ira y por todas estas cosas inmundas
que pasa. El otro día mi esposa salió y yo también tenía que salir muy temprano. Y yo veo el basurero ahí en la casa y estaba lleno. Y por un minuto dije, lo tengo que sacar porque hoy pasa la basura. Y cuando estaba haciendo otras cosas mientras pensaba en eso, casi se me olvida. Porque hubo una vez que se me olvidó, cuando ella estuvo de vacaciones y yo estuve solo en la casa durante 2 meses aproximadamente, y varias veces se me olvidó sacar la basura. El problema no era simplemente que se me olvidaba, sino la inmundicia, que es cuando algo en descomposición está lo suficientemente el tiempo ahí en un lugar, que muchas veces uno se da cuenta por el olor. No sé si a usted le ha tocado visitar a alguna de estas personas que tienen este síndrome, no recuerdo cómo se llama, que guardan basura. Es Diógenes, ¿cierto? Que tienen este síndrome de guardar cosas y guardar basura. No sé si a usted le ha tocado visitar la casa de alguien así en esas condiciones. Pero una de las cosas que sobresale no tan solamente son la cantidad de cosas que acumula, sino el olor que sale. Que muchas veces es muy complicado. Es muy complicado con una persona que acumula basura. Pero aquí Dios no nos está hablando acerca de la basura que pasa 3 veces por semana, si la botamos o no la botamos, o cómo huele nuestra casa. Sino está hablando acerca de la inmundicia del corazón. Ahora, si su inmundicia en el corazón tuviese olor, ¿a qué cree que olería su corazón? Si pudiéramos oler su corazón, ¿a qué cree usted que tendría olor su corazón? ¿A rosas? ¿Lavanda? ¿Sí? Mi esposa vende unos perfumes exquisitos. Ahora nuestra casa está con un aroma increíble. Pero me acuerdo cuando criábamos al cachorro y hacía sus necesidades y no estaba todavía acostumbrado a hacer en un lugar específico y hacía dentro de la casa, no había muy buen olor. Pero debemos pensar, si se pudiera oler nuestro corazón, ¿qué olor tendría? ¿Sería buen olor? Ahora debemos pensar qué hay dentro de nuestro corazón para primero evaluar qué olor tendría. En el versículo 21 nos dice, desechando toda inmundicia. O sea, dejando de lado todas esas cosas malas que a Dios no le agradan, dejándolas a un lado. Ahora, ¿qué cosas son inmundicia? Todo lo que tiene que ver con nuestro pecado. Nuestro pecado, aquellas cosas que nosotros hacemos, transgrediendo la santidad de Dios, aquellas cosas que a Dios no le agrada, que conocemos en la Escritura, pero la hacemos igual. Vemos el consejo de Dios, pero constantemente priorizamos y ponemos encima nuestras prioridades, incluso excusándonos para hacer lo que nosotros queremos y no hacer lo que Dios quiere. Todo eso es pecado y todo eso es inmundicia. Cuando nosotros no somos puros, cuando nosotros somos deshonestos. Muchas veces somos deshonestos porque creemos que personas no nos están mirando. A veces somos deshonestos porque las personas no nos están mirando y justamente sabemos que nadie nos va a decir algo, por lo tanto muchas veces somos deshonestos. Eso también representa la inmundicia de nuestro corazón. ¿Cómo somos en nuestro trabajo? ¿Robamos porque la gente nos roba? ¿No excusamos de que hacemos estas cosas y no somos justos porque otros son injustos con nosotros? ¿Abusamos del sistema o abusamos de las leyes justamente para hacer nuestros propósitos
que no son buenos, justificándolos que otros hacen lo mismo, que para eso están. ¿Qué hacemos con todo eso? Todo eso es la inmundicia de nuestro corazón, nuestra rebeldía, nuestro orgullo. Nuestro orgullo de pensar que nosotros no estamos en esa vereda. Es decir, sí, para otros sí, para yo no. Como habían fariseos que oraban y decían, gracias Señor, porque yo no soy como ese que está allá. A veces pensamos así. A veces escuchamos una prédica y empezamos así, con el codo. Te están hablando. A veces escuchamos una prédica y miramos para atrás. No vino el hermano. Esta prédica era para el hermano. Para que se dé cuenta de su inmundicia, de su rebeldía, de su orgullo. Pero a veces nos ponemos en esa situación en donde pensamos que tiene que ver con otro y conmigo no. Y justamente eso tiene que ver con el orgullo de nuestro corazón de pensar que todos los demás pueden estar en esa situación, menos nosotros. Por eso debemos atender lo que hay en nuestro corazón, el orgullo. ¿Quiénes somos nosotros realmente? ¿Somos victoriosos por nosotros mismos? ¿Vivimos en santificación por nosotros mismos, por nuestras capacidades, por nuestros logros, por nuestros títulos universitarios? ¿Tendremos grandes capacidades solamente por cuenta propia? Es algo que debemos analizar, hermanos. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que por fuera se ve muy bonito, pero por dentro la historia es diferente. Hay una hermana aquí en vida real de una de nuestras congregaciones que trabaja en la funeraria, en un cementerio, y trabaja haciendo acerca de las ventas que son para las personas que fallece un familiar y tienen que comprar una tumba. Y ella me contaba acerca que una de las experiencias más desagradables que es cuando abren una tumba para exhumar el cuerpo. Y a pesar de que hayan pasado muchos años, el olor que sale es nauseabundo. Es horrible. Y es una de las peores cosas de la parte de su trabajo, me dice. Muchas veces nosotros podemos parecer muy bonitos. Cuando vamos a un cementerio podemos ver que hay pastitos, hay flores, hay fotos. Todo muy bonito, todo muy bien adornado. Pero por dentro el olor es insoportable. Si tuviésemos que abrir todas esas tumbas, imagínense el olor que saldría. Sería muy desagradable. Quiero que me acompañen a Mateo 23. Vamos a estar leyendo en el versículo 27 y 28. Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28, y dice: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Cuando leemos el libro de Mateo, cuando leemos los evangelios y vemos la postura de los fariseos, siempre pensamos de los fariseos como personas muy desagradables. Pero muchas veces nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos parados en esas veredas. Nosotros estamos parados mirando y haciendo y diciendo cosas que es justamente hablando como los fariseos.
Esta prédica que hoy día estoy haciendo yo no tiene el motivo para que ustedes piensen de que aquel que está predicando tiene todo resuelto en la vida, que no hay inmundicia dentro de este corazón. Si ustedes pudieran ver el pecado y oler lo que hay dentro de mí, me dirían, no sé si me dirían mucho gusto por conocerlo, pero lo primero que harían es sacarme de aquí. Y eso no es porque alguien haya asesinado a alguien o tenga que haber hecho una atrocidad, sino que tiene que ver con reconocer que somos pecadores. Y el pecado, por muy blanco que parezca, es ofensivo delante de Dios. Y necesita una paga y necesita un reconocimiento de nuestra parte. Lo que hay en el corazón es muy engañoso y se suele ocultar. Nos dice, desechando todo resto de malicia, toda abundancia de malicia. Nosotros, hermanos, debemos preocuparnos de estas cosas. Porque no solamente hay inmundicia en nosotros, sino también que hay malicia, hay maldad dentro de nosotros, de nuestro corazón hay mucha maldad. Y una de las facultades que tiene la maldad es que se multiplica. La maldad suele multiplicarse. Cuando hay un poco, nos guía a más maldad y más maldad. Y cuando la maldad se multiplica, eso trae ceguera en el corazón. De no poder ver realmente nuestro problema. De ser totalmente ciegos, que necesitamos de ayuda, necesitamos de una solución, necesitamos del arrepentimiento y necesitamos de Cristo Jesús. Cuando una persona piensa, bueno, la verdad es que yo no necesito de Cristo Jesús, muchos de aquí quizás lo necesitan, pero yo no. La verdad es que Cristo Jesús es solamente para personas que han vivido problemas y tienen problemas tanto sentimentales, problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos. Pero Cristo Jesús es para todo aquel que es pecador. Y todo aquel que es pecador necesita de Cristo Jesús. Todos necesitamos de Cristo Jesús. El creer que no lo necesitamos justamente viene por la maldad que hay en abundancia en nuestro corazón, que nos lleva a pensar que nosotros no necesitamos de nadie. No necesitamos de Él. El mal siempre se va a ocultar de nuestros ojos. Se va a tratar de ocultar para que la luz no la alcance. La maldad siempre va a buscar estar ahí, escondida, y va a aparecer en los momentos menos oportunos, donde usted muchas veces ni siquiera va a tener tiempo de trabajar en esa maldad, porque va a estar tan bien guardada que va a salir en una situación muy extrema, en donde no podremos a lo mejor actuar. Y uno piensa, ¿y entonces qué hago? Si esta maldad se oculta ante mis ojos. Y es que por eso que nosotros, hermanos, debemos buscar la santidad de Dios. Debemos buscar su santidad en vez de poner nuestros ojos en la inmundicia. Nosotros debemos ver cómo Él es santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Ahora uno piensa, ¿cómo puedo yo alcanzar santidad? ¿Cómo puedo llegar a ser santo si yo peco todos los días? ¿Cómo yo puedo vivir en santificación si constantemente estoy cayendo? Que reconozco que soy un pecador. ¿Cómo entonces podemos vivir en rectitud y en santidad? Tiene que ver con Cristo Jesús. Tiene que ver con que Él es santo. Con que nuestro Dios es santo. Tiene que ver con que aquellos que han creído en Cristo Jesús han recibido el Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo, a Cristo Jesús y al Padre que son santos, podemos vivir en la santificación a través de su palabra y del reconocimiento de nuestra total y eterna dependencia de Él. Es así cuando nosotros tenemos una dependencia de Cristo Jesús, nos revestimos de Él.
Nos cubrimos de Él con ropas que son limpias, con ropas que son santas, con ropas que huelen bien. Pero la Escritura nos dice que nosotros debemos desechar toda inmundicia. Continúa diciendo el versículo: reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Debemos renunciar a toda inmundicia para poder, hermanos, una vez ir desechando toda inmundicia y todo resto y toda abundancia de malicia, para poder recibir esta palabra en nuestros corazones, la palabra de verdad. Nosotros debemos vaciarnos de la inmundicia para poder llenarnos completamente. Ahora, no se confunda. No es solamente vaciarse por vaciarse. Porque si usted vacía, luego va a venir lo mismo. Hay muchos hermanos que a veces me hablan y me dicen: ¿cómo puedo abandonar este pecado? Han pasado tanto tiempo y la verdad es que yo no sé cómo dejar esta actividad, no sé cómo siempre caer en las mismas cosas, decir las mismas palabras, pensar los mismos pensamientos o hacer las mismas acciones. ¿Cómo yo puedo dejar esa inmundicia y vivir una vida en rectitud y santidad? Es porque muchas veces, hermanos, tenemos la equivocación y pensamos erróneamente que solamente debemos desechar toda inmundicia. Y creemos que desechando toda inmundicia, con eso basta. Diciendo: mira, hermano, la verdad es que no he tratado mal a mi esposa durante un mes. Ya llevo un mes sin cometer este pecado. Ya llevo un año sin cometer este pecado. Llevo una década sin cometer este pecado. Hay muchos que creen que simplemente hay que renunciar, abandonar y desechar la inmundicia para que todo esté bien. Pero la verdad no es esa, porque si dejamos vacío nuestro corazón, eso estará un tiempo, pero se volverá a llenar. Trate de sacar de un vaso de agua el agua, quedará vacío. Pero si tratamos de sacar el aire y lo sacamos, se volverá a llenar de aire. Por lo tanto, para que nosotros podamos evitar de que nuevamente el aire entre, debemos llenarlo con otra cosa. ¿Qué mejor que con agua? Hermanos, cuando nosotros desechamos toda inmundicia y queremos vaciar todo aquello malo que está, la única manera para que nosotros no sigamos viviendo ni cayendo en el mismo pecado, en la misma inmundicia, es que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios. Que nosotros nos llenemos nuestra mente, nuestro día, nuestro corazón con la palabra de Dios. No solamente vaciarse por vaciarse, sino que tiene que ver con el propósito de ser llenados en Dios. Ser llenados por la palabra de verdad en Cristo Jesús. Porque esta es poderosa para salvar sus almas. Dios es poderoso para salvar. Su palabra tiene el poder suficiente para rescatarle a usted. Pero usted debe recibirla. Si no la recibe, porque no quiere desechar la inmundicia de la rebeldía y del orgullo y de la soberbia, no podemos ser llenados de esta palabra que es poderosa para salvar en nuestras vidas y en nuestros corazones. No es solamente dejar de hacer actividades, porque eso tiene que ver con lo que hacían los fariseos. Sepulcros, blanqueados, pero por dentro son inmundicias. Nos engañamos a nosotros mismos simplemente. Es una venda que está en nuestros ojos que no nos permite ver que nuestra maldad nos llevará siempre a buscar la venganza, a buscar el rencor, a buscar la muerte de otro, de nuestros semejantes. Pero en cambio, la palabra de verdad nos llevará a tener vida
vida en abundancia y vida eterna. Que eso es lo que podemos nosotros tener en Cristo Jesús. Nos dicen, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Y cuando hablamos de implantada, hermanos, no es simplemente que poner la palabra en nuestros corazones. No basta solamente con eso. No basta solamente con que usted ponga palabra en sus oídos. No es solamente que usted ponga palabra en sus ojos. No es solamente que usted ponga palabra como un objeto y decir, bueno, mi corazón aquí ya tiene palabra. Ok, ya estamos al otro lado. Ahora lo que continúa. Sino que dice que recibamos con humildad, con mansedumbre, la palabra implantada. Que la palabra implantada quiere decir que esta palabra eche raíces en nuestro corazón. Que tenga una raíz fuerte. Que sea injertada a tal punto en que sea algo del propio corazón. Una verdad que esté tan afirmada en nuestro corazón, que esté tan firme que sea imposible de ser arrancada. Que nosotros podamos darle la bienvenida a esta palabra de verdad, a esta palabra de Cristo Jesús, que es poderosa para salvar, para que nosotros podamos vivir como Dios quiere. La palabra de Dios nos puede llevar a que saquemos toda la inmundicia que hay en nosotros. Podemos desechar todo lo malo. Sí, y usted en su esfuerzo puede tratar de dejar ciertas actividades. Pero la maldad que hay en su corazón va a volver a multiplicarse y va a volver a lo mismo. La forma es teniendo la intención de sacarlo, pero llenándonos completamente de la palabra de Dios. No solamente colocando palabra, sino que dejar que esa palabra eche raíces tan profundas que ocupen todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas, todo nuestro interés, todo lo que deseamos, todo lo que anhelamos. Cuando nosotros recibimos honestamente la palabra de verdad, esta palabra de verdad, esta palabra de vida, nos llevará al actuar. Es inevitable. Cuando esta palabra se implanta en nuestro corazón, no quedará ahí simplemente puesta para mirarla, sino que tendrá tal repercusión que nacerán frutos que vienen de nuestro Señor. Nos llevará a tener una vida en santidad, tener una vida honesta, tener una vida en rectitud, una vida agradable delante de Dios. Y a pesar de que haya pecado en nosotros, Dios va a seguir trabajando, sacando todas esas cosas, pero no solamente sacándolas, sino que también haciendo el trabajo de llenar al mismo momento cuando quede ese vacío con su palabra. Pero si nosotros no nos interesamos por vivir en la santidad de Dios, no podemos hacer nada. Hermanos, para ir terminando, no solamente quiero que esto quede en una prédica más, no quiero solamente que esto quede como algo que usted escuchó, que le gustó a lo mejor. Y muchas veces vienen las personas diciéndome, muchas gracias pastor, me ayudó mucho la predicación. Pero a lo que nosotros nos interesa y lo que Dios quiere y el trabajo que nosotros debemos hacer es que usted pueda vivir esas cosas. No que le sea agradable, no que le sea bonito, sino que usted pueda vivirlo y pueda vivir la experiencia de conocer a Cristo Jesús. Ahora, cuando pensamos en abandonar, desechar y recibir la palabra y que sea implantada en nuestros corazones, decimos, bueno, entendí, pero ¿cómo lo hago? El libro de Santiago es un libro práctico. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto en nuestra vida? ¿Cómo puede ser usted llenado de la palabra de Dios? Bueno, una de las primeras cosas es leer las Escrituras. Usted no puede ser llenado de la palabra de Dios si no tiene una relación constante con las Escrituras. También en la oración, usted debe tener tiempo de conversar con Dios. Él conoce ya todo lo que hay, pero Él quiere tener una relación con usted. Él quiere conocer lo que usted está, pero no
no porque Él lo desconozca, sino porque Él quiere tener una relación genuina con usted, no con robot. Debe buscar en la oración. Debe buscar en el ayuno. Ahora, cuando nosotros llegamos al cristianismo, sabemos que es bueno leer la Biblia, sabemos que es bueno orar, sabemos que es bueno ayunar, sabemos que estas cosas son muy buenas, pero por saberlas no nos lleva a hacerlas. A veces vamos al médico para saber de nuestra salud y el médico nos va a recomendar, mira, tienes que hacer ejercicio, dejar estas comidas, y uno dice, sí, es verdad, yo tengo que cambiar esos hábitos alimenticios, yo tengo que cambiar esta vida sedentaria, hay muchas cosas, y podemos saber cuál es la solución, pero eso no nos va a llevar a hacerlo. Ahora, ¿cómo usted puede llevar y puede llegar a poder hacer todas estas actividades? Todo comienza con algo. Y lo que tiene que hacer usted para primero poder empezar a tener esta vida es pedirle perdón al Señor. Lo primero que tiene que haber en nuestra vida es un reconocimiento de que en nuestro corazón hay mucha inmundicia y mucha maldad que necesita ser sacada por Él. Lo primero que debemos hacer es reconocer. Reconocer que somos personas orgullosas, reconocer que somos personas tercas, personas rebeldes, personas que muchas veces no queremos caminar en su santidad porque nuestra carne desea otra cosa. Pero muchas veces no somos honestos con Dios. Tratamos de excusarnos de muchas maneras. Que esto lo hacemos por esto, que yo pienso diferente. Lo primero que usted debe hacer para vivir esta vida en que usted desee ir a la Escritura, desee buscar en la oración, es que usted debe pedirle perdón al Señor por la inmundicia que hay en ustedes, por la inmundicia que hay en mí. Debemos pedir perdón al Señor. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, no podemos ir a la oración y diciendo, Señor, ayuda al otro hermano que está fallando en eso, que está fallando en ese pecado. Y yo, bueno, tú sabes que estamos bien aquí. Mi ánimo está bien, mi familia está bien. Todo bien. Que los otros se preocupen de lo suyo, yo me preocupo de lo mío. Hermanos, si nosotros vivimos una vida así, la verdad es que no vamos a conocer realmente quién es nuestro Dios. Ahora, si como iglesia no somos honestos de pedirle perdón al Señor por nuestras fallas, nos vamos a estancar. Dios no nos va a confiar personas para que les enseñemos. Dios no va a traer personas porque no les cuidaremos bien, no les enseñaremos bien, porque estaremos enseñando a que el orgullo y la rebeldía se cuidan y las otras cosas pueden ser tocadas, menos esas cosas, menos la inmundicia de nuestro corazón. Cuando nosotros como iglesia realmente vayamos al Señor y pidamos perdón por nuestra iniquidad, por nuestras transgresiones, por nuestra rebeldía, nuestro orgullo, por nuestros pecados, por nuestra falta de compromiso, por nuestra falta de lealtad, por nuestra falta de amor con los hermanos, es que realmente Dios va a hacer algo en nuestras vidas y va a hacer algo grande en nuestra iglesia. Pero todos deben hacer desde el reconocimiento en saber que nosotros somos pecadores y Él es santo. Él es justo, Él no se equivoca. Él es recto en todos sus caminos. Nosotros somos los que tenemos el corazón desvirtuado, la mente corrompida y los ojos totalmente desviados y desenfocados. Pero Él, su palabra, tiene poder para salvar sus almas. Su palabra tiene el poder suficiente, no tan solamente de salvarle, sino de limpiarlo de todo pecado. ¿Quiere saber usted cómo tener la seguridad de que estará eternamente con el Señor? Tiene que ver con un reconocimiento de que dependemos eternamente de Él
y del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vivir acorde a sus palabras, no solamente creyendo el actuar que hizo Cristo Jesús, pero todo lo que habló Él aquí, la verdad es que no me interesa. Debemos prestar atención a sus palabras, porque solamente sus palabras son las que tienen poder y autoridad para que toda inmundicia salga de nuestro corazón.